Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, en la solemnidad de la Navidad, pues la Iglesia como Madre nos da la posibilidad de que asistamos a la misa que se llama Misa de la Vigilia, que es en la tarde del día 24, o que vayamos a la Misa de la Noche, que es la famosa Misa de Gallo, o que vayamos a la Misa de la Aurora, que es al despuntar el día, la Misa del día de Navidad. En la Misa de medianoche, el evangelio que escuchamos es un evangelio con pocas y sencillas palabras que nos relatan el misterio del nacimiento de Jesús. Y en la misa de medianoche se lee el evangelio de San Lucas. Y lo dice de una manera muy breve, dice: y le llegó a ella, a María, el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Pocas palabras para la maravilla de este misterio. San José María, por eso, hace muchos años, predicaba en una homilía, ¿no?, que es preciso mirar al niño. Amor nuestro en la cuna. Hemos de mirarlo sabiendo que estamos delante de un misterio y aceptar el misterio por la fe, y también por la fe ahondar en su contenido. Y eso es lo que queremos hacer el día de hoy. Le decimos nosotros al Espíritu Santo: ayúdame a ahondar en este misterio, a ahondar en este rato de oración, a profundizar, y por eso conmovernos y tener la decisión de entregarnos a Dios, de entregarnos a Dios. Y para ahondar en este misterio, pues nos podemos detener que en algo que es bastante evidente, pero por ser evidente, tal vez lo pasamos por alto. Que Jesús nace en Belén, pero el primer anuncio de que ha nacido el Salvador lo reciben unos pastores. Unos pastores. Por eso en este rato de oración nos vamos a detener en ese anuncio a los pastores, pero vamos a profundizar. Pero lo primero, vayamos al Evangelio. Nos dice el evangelista inmediatamente después de que nos ha contado de que María recostó al niño en un pesebre, empieza a narrar: en aquella misma región habían unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente, un ángel se les presentó y los envolvió de claridad, y se llenaron de gran temor. Y el ángel les dijo: no tengan miedo, les anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David, Belén, les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de pronto, sigue relatando San Lucas, se apareció todo un montón de ángeles más que cantaban
alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y una vez que los ángeles se marcharon, los pastores se decían unos a otros: vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y lo que nos ha sido comunicado. Y fueron corriendo. Por eso, si queremos ahondar en este misterio de el nacimiento de Jesús, nos detenemos hoy en esto, ¿no? Los primeros en recibir el anuncio de que ha nacido el Salvador son unos pastores. Y esos pastores fueron corriendo. Querían ver el rostro del Salvador, ver el rostro de un Dios que se ha hecho carne. Y el rostro de Dios que ha nacido es el rostro de un niño, envuelto en pañales. Aquellos pastores que estaban ahí, pasando la noche al aire libre, tuvieron fe para levantarse, para escuchar aquello que decía el ángel. Tuvieron fe para ir a buscar, para esforzarse y salir corriendo. Aquí hay muchas cosas que no se dicen, porque aquellos pastores se pusieron de acuerdo quién se iba a quedar cuidando el rebaño, o se llevaban todo el rebaño con ellos. Por eso fíjate que aquí está la primera cosa y le decimos nosotros al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame a entender, para poder encontrarme a este Dios que ha nacido, para encontrar al niño Dios, hay que tener fe y estar siempre dispuesto a levantarse, a esforzarse, a sacrificarse, para que se dé esa familia de los hijos de Dios que ha comenzado con el nacimiento de Jesús. Hay que levantarse y sacrificarse. Por eso todo cristiano sabe que para ser familia, para ser hogar, hay que aprender a ser sacrificado. ¿Cuántos padres y madres, abuelos y abuelas entienden esto sin que se los hayan explicado? Que sacar adelante la familia va acompañada de la fe que me lleva a levantarme y sacrificarme. Sacrificados con su tiempo, con sus gustos, sacrificados con la energía que pongo para sacar la familia adelante. Si queremos pertenecer verdaderamente a esta familia de Dios que ha inaugurado Jesús, María y José, también nosotros necesitamos fe. Y se lo decimos al Espíritu Santo: aumentanos la fe en esta solemnidad de la Navidad. Aumentanos la fe. Para no reservarme nada. Para poder de verdad encontrarme con Dios que se ha hecho hombre. Pero le decimos nosotros al Señor, queremos hacer nuestra oración de una manera más profunda, ¿no? Y por eso nos vamos a detener pues un poco más en los pastores. ¿Quiénes son esos primeros en recibir el anuncio? Los pastores. Y entonces decía contemporáneamente un teólogo en Roma, apoyándose en las enseñanzas de padres de la iglesia, no voy a decir más fuentes para no hacer esto pesado, pero decía que hay varios motivos porque era conveniente que los pastores fueran los primeros en recibir el anuncio. El primer motivo: los pastores representan el último vestigio del nomadismo en Israel. Israel era un pueblo nómada, era un pueblo de pastores
que iban y venían de un lado a otro con sus rebaños. Por eso es que Israel como pueblo acabó haciendo aquel viaje larguísimo y acabaron en Egipto, donde acabaron siendo esclavos. Cuando son liberados de ahí, salen y son 40 años en el desierto. Pero una vez que se establecen en la tierra santa, en la tierra prometida, poco a poco fueron quitándose esos modos de ser nómadas. Y los últimos, la última huella de que han sido un pueblo nómada son los pastores que habían en Israel, que cuidaban aquellos rebaños y que iban de un lado a otro. ¿Por qué ellos son los primeros en recibir el anuncio? Algo nos está queriendo decir Dios aquí. ¿Qué nos quiere decir, Señor? ¿Qué nos quiere decir? Y la razón, pues parece como muy sencilla, pero que nos deja de verdad rezar, que para recibir las cosas de Dios, para recibir la buena noticia, para encontrar a Dios, yo tengo que aprender a ser un hombre dispuesto a cambiar de lugar, cambiar de modo de ser, como los pastores, que eran hombres que estaban siempre dispuestos a ir de un lado a otro por el bien de su rebaño, por el bien de su rebaño. Por eso, ¿cuántas veces le decimos a Jesús, Señor, niño Dios, cuántas cosas me tienen atrapado a mí y no me dan esa movilidad propia de un pastor? Porque estoy apegado a recuerdos, a rabias, a resentimientos que me dejan inmóvil y que me mantienen atrapado en mi vida. Estar dispuesto a ser un nómada por Dios, a cambiar, a moverme de sitio, a cambiar usos y costumbres, para de verdad que en el centro de mi vida esté Jesús. Si no, la vida, por medio de tantas cosas a las que nos apegamos, se nos escapa de las manos y no nos damos cuenta de que hay que tener movilidad, una verdadera movilidad. Por eso los pastores, como nómadas, estaban siempre dispuestos a vivir, dormir en cualquier lugar, porque lo que les importaba era su rebaño, que el rebaño estuviera bien cuidado. Por eso, fíjate que el segundo motivo, podríamos decir, por el cual los pastores, aquellos hombres, reciben el anuncio, el segundo motivo es, para que quede todavía más claro esto, en la historia de Israel, los grandes hombres habían sido pastores. Abraham era un pastor. Sus hijos, sus nietos, Jacob era otro pastor. Isaac era un pastor. Moisés, el gran liberador de Egipto, el gran liberador de Israel de la tiranía de Egipto, era un pastor que cuidaba el rebaño de su suegro cuando Dios lo llama. Y después Saúl era un pastor. De hecho, Dios lo elige mientras buscaba una burra que se le había perdido. Y David era un pastor de ovejas. O sea, en la gran historia de Israel, los grandes hombres que Dios llama eran pastores. Y porque están acostumbrados a cuidar. Aquellos pastores que estaban en la cercanía de Belén,
cuando reciben el anuncio del ángel, lo que estaban haciendo era vigilando el rebaño en la noche. El rebaño, como muchos expertos en Sagrada Escritura han dicho, probablemente ese rebaño no era de ellos, porque los pastores en la época en que nace Jesús ya eran hombres pobres, pero están guardando el rebaño. Eran personas que sabían cuidar, aunque no eran suyo lo que cuidaban. No eran ricos, pero sabían vigilar, proteger a ese rebaño de ovejas, de cualquier depredador, de un lobo, de ladrones, de bandidos. Su misión era cuidar. Por eso cuando uno se detiene le decimos, Señor, qué bonito es esto. O sea, porque nos estás diciendo que los primeros en recibir el anuncio, en entender de que ha nacido un Salvador, son aquellos hombres que tienen movilidad, capacidad de moverse, que no se quedan apegados a recuerdos, iras, a modos estáticos, que son hombres que son capaces de cuidar. Por eso hay personas que saben que hay que cuidar, que existe un peligro, que hay un enemigo, que quien se abandona a la vida sin la conciencia de un peligro acaba desacertando. Que para poder recibir al Señor, a ese Dios que se hace niño, hay que saber que existen peligros y hay que vigilar. Pero no solamente por mí, sino vigilar para cuidar a los demás. ¿Quién es el que de verdad entiende que ha venido el Mesías? El que sabe vigilar, el que se sabe vigilar. Pero en cambio el que se llena de seguridades en esta tierra, el que pone su seguridad en un bienestar, en el que ya no quiere pensar de que hay peligros, que hay un demonio, que hay malas amistades, que hay ladrones, salteadores, que hay muchos riesgos, esa persona desacierta y no te llega a encontrar, Señor. No te llega a encontrar, Señor. Por eso en esta noche de la solemnidad de la Navidad, pues nos damos cuenta que, bueno, para poder entenderte, Señor, para poder encontrarte, tenemos que aprender a vigilar y cuidar. Es el que sabe que la gente que tiene a su alrededor, su familia, los hijos, son frágiles igual que yo. Es saber que mis amigos, aunque yo los admire y sean buenos amigos míos, también son frágiles. Y que yo tengo que aprender a vigilar para poder de verdad encontrarme al Señor. Aquel que está atento a los peligros, entonces se vuelve un pastor. Y esos pastores que el Señor nos llama a ser, saben proteger, son cuidadosos, preservan, vigilan. Por eso la figura de los pastores, como los primeros en recibir el anuncio, nos están ya marcando lo que la vida cristiana ha de ser, de tener movilidad y saber cuidar a los demás. Qué bonito es esto, le decimos al Señor. O sea, es mucho más que de lo que uno puede creer al principio, ¿no? Decía todavía un escritor contemporáneo, dice, en hebreo la palabra pastor proviene de un verbo, y ese verbo es roe, que significa ver, mirar. Por eso ser pastor es el que sabe ver las cosas, que no cierra los ojos ante la realidad,
que se sabe dar cuenta que hay cosas en esta vida que son trampas. Y nosotros lo podríamos decir al Señor: Señor, ¿cuántas veces llega la Navidad y estamos cansados, agotados, porque nos hemos dejado atrapar por una vida materialista, por un consumismo, por unos desenfrenos? Ver que las cosas invisibles, como decía San Pablo, las cosas invisibles, no las cosas visibles. Por eso hoy es un buen día como para decirle al niño Dios: yo también quiero aprender a tener movilidad, flexibilidad en mi vida, a quedar atrapado en modos de hacer muy rígidos. Yo quiero también, Señor, aprender a cuidar a los demás, a saber vigilar y ver, a saber descubrir las trampas que hay a veces en esta vida terrenal. San José María decía en una ocasión, lo dejó escrito en surco, cuando nos decía que lo que se necesita para conseguir la felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Un corazón enamorado. O sea, es decir, y para eso tiene que uno tener los ojos bien abiertos, como el que vigila. Ser sabio y tener la mirada hacia el frente, hacia adelante. Mirar las cosas invisibles para poder cuidarme y cuidar a los demás. Qué bonito es esto, ¿no? Por eso los pastores son los primeros en recibir este anuncio, porque eran los más capacitados para entender, podríamos decir. Más adelante el propio Jesús se definirá a sí mismo como el buen pastor, como el buen pastor. Y entonces aquí es donde cada uno de nosotros podemos hacer nuestra oración y decirle al niño Dios: Señor, te quiero entregar mi inteligencia, mi corazón, te quiero entregar mi voluntad, mis proyectos, porque me doy cuenta, Señor, que buscas pastores, que ser cristiano es ser buen pastor de los demás, para crear familia, la familia de los hijos de Dios, para crear hogar. El Señor busca pastores, no personas que se queden atrapadas en su propio individualismo, no personas que se queden detenidas y encerradas en sus egoísmos, Y esto es una cosa hermosa, porque el Señor de verdad quiere contar con nosotros. Quiere contar con nosotros. Quiere que también nosotros seamos portadores de una buena noticia. Porque el Evangelio, y volvemos a ese Evangelio, el Evangelio nos dice muy claramente que los pastores se fueron corriendo y encontraron al niño envuelto en pañales. Y al verlo, se quedan viéndolo aquellos pastores, y una vez que lo han visto, se van de ahí y van contando lo que les dijo el ángel y lo que han visto. Y entonces decía todavía el evangelista: y todos los que los oían se admiraban de lo que decían los pastores, Y aquellos pastores dieron gloria y alabanza a Dios. Gloria y alabanza a Dios. Claro, por eso, fíjate qué bonito es esto, ¿no? O sea, aquellos hombres son capaces, y por eso era conveniente que recibieran el anuncio, porque tienen movilidad, porque saben vigilar, porque saben cuidar, y porque saben compartir.
Esos pastores han recibido todas estas cosas y la comunican. Por eso nunca nosotros tendremos una vida cristiana verdaderamente sana si seguimos atrapados en nuestro individualismo, en nuestros egoísmos, que tal vez no hacemos el mal de forma descarada, pero no hacemos el bien, porque estamos atrapados en nosotros mismos. Y no nos planteamos, Señor, metas grandes, de sacar adelante la familia, de santificar el trabajo, de tener muchas amistades y acercártelo a ti, de sacrificarme por las cosas invisibles, no por las cosas terrenales. Entonces mi vida cristiana no es sana, no nos acabamos de ser sanos, ¿no? Podemos acabar en una vida espiritual estancada, que no avanza, no evoluciona, que casi no funciona. ¿Verdad? No, el Señor quiere de verdad de nosotros que salgamos de nosotros mismos, que aprendamos a pastorear a los demás, Fíjate, hay un salmo, el Salmo 23, que de hecho dice, se refiere así a Dios: el Señor es mi pastor, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el buen sendero. El Señor, que es buen pastor, quiere pastores que también conozcan los caminos correctos y seguros, los caminos que conducen hacia los pastos verdes, al cielo. Saber recibir al Señor en esta Navidad es ir más allá del sentimiento y de decirle a Jesús: niño, yo me entrego a ti. Cuenta conmigo para esta gran labor de cristianización, de llevar a las almas al cielo. Cuenta conmigo. Y saberlo hacer, haciéndolo. Fíjate que el Evangelio todavía tiene un par de versículos más con el que termina todo esto del anuncio a los pastores. Y entonces dice así: María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. La Virgen Santísima al lado de San José y el niño Dios que está ahí recostado en un pesebre. La Virgen ve a aquellos hombres que se acercan con sus ovejas, que se acercan en medio de la madrugada de ese día y se ponen de rodillas. Y la Virgen entiende, porque conservaba estas cosas en su corazón, que esta es la nueva familia que se ha inaugurado, donde nos cuidamos unos a otros, donde nos ayudamos a levantar la mirada hacia el cielo y hacia el niño Dios. Por eso podemos terminar diciéndole a María Santísima: Madre mía, intercede por nosotros, para que seamos profundamente cristianos, que sepamos que nuestra vida va más allá de no hacer el mal, sino de cuidar a los demás. San José, el hombre silencioso, el hombre de fiel y firme, San José, mi Padre y Señor, intercede por nosotros, para que sepamos entregarnos al servicio del niño Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.